bienvenidos a otro video de Díaz Aguirre Abogados. El día de hoy analizaremos el artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es un poco de cómo empezamos a conformar la audiencia inicial y empezaremos con su primera etapa, el control de la detención. Recordemos que en capítulos o en videos anteriores estuvimos mencionando cómo estaba conformada la audiencia inicial, que esta empezaba con el control de la detención, la formulación de la imputación, el derecho a declarar del imputado, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo del cierre de la investigación. Todo esto nos lo da el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice, en la audiencia inicial se informará al imputado de sus derechos constitucionales si no se le hubiere informado los mismos con anterioridad. Quiere decir que, por ejemplo, si en agencia ministerial no se le hizo del conocimiento sus derechos de detención, en general los derechos del 20 constitucional al imputado, el juez se los hará saber. Y si no, se realizará entonces el control de la detención, si correspondiere. Aquí dice si correspondiere porque muchos no van a audiencia inicial específicamente a un control de la detención. Por lo general, vamos a ver en posteriores videos cómo no van siempre al control de la detención, sino a la siguiente fase, que es formulación de la imputación. Control de la detención, como lo veremos, atenderá a las personas que en este caso están cumpliendo un plazo constitucional en la agencia ministerial y que pasarán con el juez de control a que se resuelva su situación jurídica. Dice que también entonces se le dará oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las medidas cautelares, vinculación a proceso y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Posteriormente, el artículo 308 del Código Nacional nos establece control de la legalidad de la detención. Y eso es el tema que trataremos el día de hoy. Control de la detención. Dice que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o en caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará audiencia. En la práctica lo que se estila es, si ya tenemos a alguien detenido por el delito de robo, de cohecho, o un delito en flagrancia, y lo vamos a analizar en esta cápsula, será puesto a disposición del juez de control para que, como les comentaba, él conozca sobre esta situación. En general, en la fase de control de la detención no vamos a tratar otra cosa más que el cómo fue detenida la persona, si fue con violación a derechos humanos, si se le encontró cometiendo el hecho delictivo. No vamos a decir si él lo cometió o no lo cometió. Digo, esta parte ya se velará en juicio, pero inicialmente no se va a resolver situación jurídica como se hace en vinculación a proceso. Aquí lo único que vamos a ver es cómo fue efectuada la detención de la persona, que en este caso estamos llevando hoy, por la cual se está iniciando el proceso, y los parámetros que nos establece el Código Nacional son los siguientes. El juez inicialmente le va a preguntar al detenido si éste ya cuenta con un abogado. Si no cuenta con uno, se le va a designar uno por parte de la Defensoría de Oficio y posteriormente, como les decía, se le dará el derecho a tener acceso a los registros de los que ya hablábamos en videos anteriores, que no es otra cosa más que la carpeta de investigación. Por lo general, nosotros como abogados siempre nos llaman de tengo audiencia el día de mañana y justo el día de la audiencia te están entregando tu carpeta de investigación. Suele suceder en la práctica que a veces los agentes del Ministerio Público en agencia ministerial te dicen no, es que no te puedo dar copias ahorita porque después en audiencia va alguien más. Tienen ustedes derecho a conocer los registros siempre y cuando la persona ya esté detenida. ¿Qué es lo que por lo general sucede? Que ya lo tienes en audiencia y ahí mismo te entregan tu carpeta de investigación. Vamos a ver en otros videos la solicitud de copias, o en este caso de tu carpeta de investigación en agencia ministerial. Pero de inicio
Cuando llegamos a audiencia, el agente del Ministerio Público te corre traslado y sería importante hacer eficiente el tiempo que tienes para localizar rápido los registros que te van a ser de utilidad en esta fase. De nada te sirve ir a checar más datos de prueba si no primero liberas esta fase. Lo que, por ejemplo, nosotros acostumbramos es ir descartando fase por fase. Todo lo que nos pueda servir inicialmente en control de la detención tendría que ser usado aquí. Por ejemplo, el IPH, las entrevistas de los policías y el modo de detención. ¿Sale? Lo vamos a ver y vamos a ir dando ideas de qué se puede ir utilizando en cada etapa. Entonces nos dicen que el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención. Entonces tenemos Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que justificar las razones de la detención como basado en el artículo 16 constitucional y en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos dos artículos son clave. Uno, porque aquí aparece la privación del derecho, más bien, sí, cómo se priva constitucionalmente el derecho a la libertad. Acuérdense que los derechos no son absolutos. Entonces la Constitución y las leyes te establecen cuáles son estos límites a estos derechos. Este te dice cómo, en dónde, en su párrafo quinto. Y el 146 del Código Nacional. Posteriormente te dice que el juez tiene que proceder a calificar. Todo esto lo va a calificar un juez. ¿Cuál? Un juez de control. Examinará, dentro de los requisitos es examinar el cumplimiento del plazo. ¿Qué plazo? Aquí estaríamos hablando del plazo de retención. También vamos a hacer la diferencia de cómo lo establece el Código Nacional entre detención y retención y cómo aparece en la Constitución. Pero inicialmente tenemos, esto es lo que tiene que verificar. Si uno de estos requisitos que se vayan desarrollando no se cumplen en la audiencia, bueno, tendríamos ahí una palomita como oportunidad para que el imputado se vaya en libertad. El otro es el requisito de procedibilidad. Estos son los tres requisitos, si lo ponemos así, 1, 2, 3. El Ministerio Público tiene que justificar esos tres requisitos. Razones de la detención, ¿basado en qué artículos? Examinar el cumplimiento del plazo constitucional, ahorita vamos a ver cuál es el plazo, y los requisitos de procedibilidad. El artículo 16 constitucional, vámonos, nos establece en su párrafo quinto, nos dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta misma a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Entonces aquí es donde sale ya nuestro primer dato de prueba. Vamos a poner los datos de prueba en color verde. Era importante que nosotros habláramos de este tipo de temas antes para que identificáramos bien, conceptos, pero también qué es lo que nos va a servir en las audiencias. En la justificación de la detención, uno de los requisitos entonces decimos es
un registro de la detención que se plasmará entonces en el informe policial homologado, IPH. Es importante que cada uno de estos requisitos se vean verificados. Bueno, y aquí, perdón, antes, tenemos entonces nuestro primer dato de prueba. Si estos requisitos no se cumplen, tendríamos que tener una inmediata libertad. Sigamos. Ahora, si bien en la justificación de la detención está el artículo 16, que ahorita leímos muy superficial, vamos a entrar al análisis del 146. Siempre que tengamos asuntos, porque que son la mayoría, en flagrancia, esta es la verificación. El mismo artículo 16 nos dice cuando es por orden de aprehensión, por caso urgente, pero nosotros utilizaremos en la mayor parte de los asuntos flagrancia. Vamos entonces al siguiente orden que estamos en la Constitución. Decimos entonces que el juez verificará, lo voy a poner pausa ahorita porque voy a analizar completamente ahorita el artículo 146. Entonces, continuando con los requisitos del 308, el juez entonces, el segundo requisito es examinar el cumplimiento del plazo de retención. El plazo de retención nos lo establece el mismo artículo 16 constitucional en su párrafo 10º. Entonces, lo ponemos así, como párrafo 10º. ¿Sale? Y que nos dice, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas. Hay veces en las que el mismo juez le pregunta a la gente del Ministerio Público si es que ya se tardó, cuál fue el motivo por el cual dentro de estas 48 horas no había generado, o más bien se había estado tardando en generar la audiencia. El Ministerio Público pues tendrá que justificarlo la razón, pero siempre tiene que estar ajustado dentro de las 48 horas. Si no es así, tendríamos que marcar como palomita y saldría en libertad. Estos son los elementos para el control de la detención, no lo olviden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros llegáramos a encontrar una deficiencia en cualquiera de estos 3 puntos, como les decía, tendría que quedar el imputado en libertad. Entonces, decimos, son 48 horas. En estas 48 horas, bueno, el Ministerio Público investigará, se generará la audiencia y lo pondrán a disposición del juez de control. Pero él ya tendría que estar aquí en el centro penitenciario. Después, dice, bueno, por ejemplo, en este plazo se duplicará en casos de delincuencia organizada, que es quizás la única excepción que existe para que este plazo se incremente para la investigación en agencia ministerial. Y el último requisito de procedibilidad eran los que platicábamos en videos anteriores. Estos pueden ser tu denuncia, tu querella o tu requisito equivalente. Si verificamos que el delito por el que debería de ir era por querella, y se hizo una denuncia, o el elemento procedibilidad no es el correcto para el delito en específico, acuérdense del principio de exclusión del que platicábamos en un video anterior, que vamos a establecer si dice el delito denuncia o querella, tendremos que irnos a que esos se iniciarán o tendrán ese requisito de procedibilidad. ¿Sale? Entonces aquí son que cumpla con estos 3. Esto es lo que inicialmente el Ministerio Público le va a decir al juez. Detuve a alguien por el delito, por ejemplo, de robo en flagrancia. El plazo, él se detuvo a las tales horas y fue puesto a disposición de usted a este horario. Tenemos la denuncia de fulanita de tal que dijo que le habían robado cualquier objeto, ¿no? Este es nuestro ejemplo. Y posteriormente te dice, y esto
encuadra entonces también en el artículo 146. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, si nos vamos al artículo 146, el Código Nacional nos establece los supuestos de flagrancia, que nos dicen: se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia 1 cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo. Esto quiere decir que la persona va a ser detenida cuando comúnmente o se le denomina así cuando está cometiendo el hecho, cuando se le agarran las manos en la masa, ¿no? Pero este es, quizás el código también ya no establece flagrancia, cuasiflagrancia, nada de eso, pero sí se interpretaría de esta manera. Esta es la flagrancia pura de la que nos habla el artículo 16 constitucional. La fracción segunda nos dice: inmediatamente después de cometerlo es detenida, pero se divide en dos fracciones adicionales, la A y la B, que nos establece que sí ya lo cometió, pero inmediatamente después es detenida. Esto quiere decir que la persona que lo hizo pasó un tiempo determinado, la ley no establece cuál, y de hecho la jurisprudencia o los máximos tribunales han dicho que este tiempo no existe, no es tantos minutos, tantos segundos, 1 hora, 2, no nos establece el tiempo, simplemente dice inmediatamente. Esto también tiene que ver con que no se le pierda de vista. Entonces, de alguna manera, podremos en un video posterior hablar específicamente de flagrancia, pero en un análisis rápido de este artículo tenemos que debe de ser detenida inmediatamente después de haberlo cometido, y este es el artículo que muchos quizás fiscales utilizan como un salvavidas, así de no sabemos si lo detuvieron después por cualquier cosa en esa fracción. Pero resulta que este artículo también trae requisitos a los cuales se le tienen que sumar acciones, ¿no? Podríamos decirlo así. Así como en los tipos de robo, el que roba, o sea, el desapoderamiento de cosa bien, aquí aplica que debe de encuadrar específicamente el actuar del sujeto activo, a la conducta. Entonces, y que claramente se encuentra previsto en este artículo. Entonces, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Esto quiere decir que los policías lo persiguieron quizás por la calle de fulanito de tal, dieron la vuelta. El material e ininterrumpidamente lo entenderíamos como que no lo perdieron de vista, que fueron ellos quienes realizaron la persecución y que no hubo nada en el camino de estas personas para poder detener a nuestro sujeto activo. B. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, y entonces aquí podríamos hacer diversas combinaciones. Por ejemplo, tenemos una víctima u ofendido. Tenemos algún testigo. Aparte, este testigo tiene que ser un testigo presencial claramente. O quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos. A este requisito lo podríamos ver así, y eso es lo que tiene que acreditar el agente del Ministerio Público, que sea la víctima o ofendido es este sujeto o este sujeto o víctima, ofendido, un testigo. Se le tiene que sumar que con independencia de que este es un señalamiento, estos lo señalen, a él le deben de encontrar y tenga. Entonces, aquí lo vamos a sumar, lo vamos a entender que vamos a sumar y tenga, que no ha intervenido en ella, y cuando tenga en su poder instrumentos sujetos.
tener en su poder instrumentos u objetos productos del delito, o se cuente con información o indicios, información o indicios que hagan presumir que él intervino, ¿sale? Entonces, este y este es un requisito. Este puede ser intercambiado por este, o este puede ser intercambiado por este. O información o indicios, ¿sale? Entonces, por último, como les comentaba, entonces este puede ser señalamiento. Y por último nos dice, para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considerará que la persona ha sido en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de haberlo cometido, el delito no se haya interrumpido búsqueda y localización. Entonces a esto el fiscal nos tiene que decir cómo fue, lo vamos a poner como otro requisito, cómo fue su búsqueda o localización. ¿Vale? Ahora, estos son todos los requisitos a grandes rasgos que tiene que cumplir el agente del Ministerio Público. Pero aparte, nosotros podemos utilizar, nos hace falta solamente analizar dos artículos y que podemos utilizar. Uno de ellos es el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece sobre la libertad durante la investigación, y que no es otra cosa que va a poder estar el imputado en libertad siempre y cuando los delitos no ameriten o el agente del Ministerio Público no solicite prisión preventiva. Por ejemplo, un robo simple. Al no estar en el catálogo de los artículos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces ameritaría libertad desde agencia ministerial y no tendríamos que llevar estos asuntos en control de la detención. Por ejemplo, también se da mucho con el delito de cohecho, ¿no? Y el agente del Ministerio Público puede, como medida cautelar, no solicitar prisión preventiva, no solamente porque el código lo establece, sino porque él también se llegó de información que lo hagan presumir que si después lo cita, él va a acudir. Entonces, el artículo nos dice, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, y aquí te da la opción, si no solicita, ni por prisión preventiva oficiosa, o sea que no lo amerita el código, y que él tampoco va a solicitar una prisión preventiva justificada. Vamos a ver cuál es la diferencia en videos posteriores, pero él va a poder ponerlo en libertad. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima. Y realmente no obstaculice la investigación. Si él confía en el estudio socioeconómico que le hace llegar unidad de medidas cautelares, que nada de esto va a suceder, nuestro imputado tendría que salir en libertad. Realmente no sabría bien cómo decirle en esta etapa, porque por ejemplo muchos se pelean diciendo, no, es que es imputado ya que se le formuló imputación, ya es sentenciado hasta que claramente le recayó una sentencia, pero no podemos decir que es un investigado, que podría ser el término correcto, pero ya está en la fase de control de la detención. Entonces es un poco ambiguos los términos, porque si bien podrían formular la imputación, el Ministerio Público sigue investigando y entonces él seguiría siendo sujeto de investigación. Entonces es una pelea quizás absurda, pero imputado por lo general está bien. Aquí también podemos utilizar el artículo, si no se mal, el 149, 146, 147. Sí, 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público.
Entonces aquí nos habla de dos requisitos más que podemos solicitarle a la gente del Ministerio Público, que en caso de que no se cumplan, él tendría que haberlo dejado en libertad. Entonces dice, en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en que se realizó la detención, que es el artículo 5º, que es detención. Las detenciones las efectúan los policías. Y esta será detención. Pero las retenciones las efectúan los agentes del Ministerio Público. Y esta está en el artículo, en su párrafo 10º del que hablábamos, sobre el plazo de las 48 horas. Entonces, debe de haber un acuerdo de detención y de retención. El Ministerio Público tiene que validar cuál fue el actuar del policía y en caso de que este haya sido violatorio de derechos fundamentales, lo tiene que dejar en libertad. Ni siquiera tendría que él darle oportunidad al policía de recibirle al detenido. Pero supongamos que lo haga, él tendría que emitir un acuerdo en relación a la descripción que haga el policía, emitir un acuerdo de detención y otro de retención. ¿Por qué? Porque él formalmente lo va a detener. Este plazo, como dice, o más bien todo esto tiene que ocurrir dentro de las 48 horas. Una vez en alguna audiencia llegué a ver que utilizaba la defensa esta aplicación de Google Maps, en donde decía, es que se tardó 1 hora en llegar y no está justificando el tiempo del traslado. Bueno, eso lo podemos utilizar en el control de la detención. Hasta ahorita, entonces, es lo que les puedo, a grandes rasgos, describir de qué trata el control de la detención. Como les digo, los invito a checar en posteriores videos un análisis más específico para que hagamos este análisis sobre el artículo 146. Esto sería todo el día de hoy y muchas gracias. Suscríbanse al canal. Hasta luego.